Buenos días. Estamos haciendo este estudio bajo la forma de video acerca de un tema trascendental dentro de lo que es la doctrina cristiana, como lo es el de las herejías. Hay varias herejías bastante conocidas circulando y las vamos a mencionar, pero vamos a hacer especial hincapié en tres herejías en particular: el gnosticismo, el antinomianismo y el falso evangelio de obras. Si bien toda herejía es peligrosa, consideramos que estas tres herejías que acabamos de mencionar son las más peligrosas de todas, porque intentan trastornar una verdad fundamental de las Escrituras, como lo es la de la salvación del alma. Por eso creemos que merecen un cuidadoso estudio. Este video va a aparecer en mi blog, que es un blog cristiano, cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video en el Zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com. Una doctrina bíblica se refiere a las enseñanzas que se alinean con la palabra de Dios, es decir, con la Biblia. Una herejía es una doctrina no bíblica o falsa doctrina basada en una idea que contradice la Biblia o distorsiona la Biblia, añadiendo ideas o conceptos a la Biblia, quitando ideas o conceptos a la Biblia, o manipulando la Biblia, editándola al poner énfasis en algunas cuestiones y velar otras. Para los que somos cristianos, la Biblia es la verdad. Esto lo podemos ver en Juan 17:17, donde podemos leer: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Según Juan 8:44, Satanás es mentiroso y padre de mentira, es decir, él es el creador de todo argumento que se levanta contra la palabra de Dios, que, como vimos, es la verdad. El diablo es el autor intelectual de todas las ideologías y corrientes de pensamiento que conducen inevitablemente al ateísmo y religiones falsas que fomentan una fe que no salva. Cuando Satanás no puede lograr que los hombres se distraigan con sus mentiras, esto es, con ideologías y corrientes de pensamiento que conducen inevitablemente al ateísmo y religiones falsas que fomentan una fe que no salva, entonces él tratará de infiltrar el verdadero evangelio de Cristo, creando doctrinas no bíblicas o falsas doctrinas. Pablo escribe en 1 Timoteo 4:1 un versículo muy interesante. Él dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Según el versículo anterior, los demonios pueden crear doctrinas, es decir, doctrinas contrarias a la palabra de Dios, y esto llegará a su clímax conforme se vaya acercando el fin de los tiempos. Pablo mismo advirtió a Tito y a Timoteo que se protegieran de las herejías. En Tito 1:10 al 11 podemos leer: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, es decir, los judíos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y en Timoteo 6:3 al 4, Pablo también escribe: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Una herejía puede ser desenmascarada porque contradice el sentido común, porque contradice o distorsiona, añadiendo, quitando o manipulando las Escrituras, o por ambas cosas. Un ejemplo muy habitual de ello es la herejía, es decir, la falsa doctrina de la reencarnación. Ana Méndez lo expone en su muy buen libro sobre la masonería llamado El oscuro secreto de Gadu, y dice: esta doctrina, la de la reencarnación, dice que los hombres mueren y reencarnan una y otra vez hasta que su alma se perfeccione y no reencarna más al haber ido abandonando vida tras vida las pasiones carnales.
En primer lugar, si esto fuera cierto, dice Ana Méndez, teniendo en cuenta que los hombres han venido reencarnando desde el principio una y otra vez, debiéramos estar viviendo hoy en un mundo sublime. Pero la realidad muestra que el mundo, hoy como nunca, está dominado por las pasiones carnales, la avaricia y la insolidaridad, entre otras tragedias. O sea que esta doctrina se cae sola por aplicación del sentido común. En segundo lugar, dice Ana Méndez, la Biblia expone la mentira de la doctrina de la reencarnación al decir en Hebreos 9:27 lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero no siempre resulta tan sencillo, es decir, con un solo versículo, desenmascarar una herejía. Para Ana Méndez hay un principio que rige lo falso y es el siguiente: usar la verdad hasta donde sea posible para atraer a aquellos que más o menos creen conocerla. Una vez teniendo su confianza, dice Ana Méndez, es fácil introducir sutilmente un concepto falso que desvirtúe y cambie la esencia del mensaje. Esto lo dice Ana Méndez en la obra citada, páginas 46 y 47. Ana Méndez explica muy bien este proceso de envilecimiento de la verdad. Ella dice: es importante recalcar que lo falso no es lo visiblemente opuesto a la verdad, sino una copia lo más parecida a ella, pero cuya esencia es la mentira y conduce inevitablemente al error. Por ejemplo, este es un ejemplo que pone Ana Méndez, muy gráfico. Ella dice: tomemos, por ejemplo, un billete falsificado. Si el que lo fabricó hiciese una reproducción totalmente diferente al verdadero, es decir, una burda copia, jamás podría engañar a nadie. Si en cambio logra robar el papel moneda, las tintas y los moldes originales, lo único por lo que se descubriría su falsedad, es decir, la falsedad del billete, sería por el número de serie y por las marcas especiales sensibles a ciertos rayos con que los marca el banco emisor de los billetes. Como hemos visto, una herejía es toda falsa doctrina que contradice o distorsiona, añadiendo, quitando, manipulando una verdad fundamental de la Biblia o una verdad que es necesaria para la salvación. Las siguientes constituyen las falsas doctrinas más comunes. Constituye una herejía la enseñanza que añade obras humanas a la fe como requisitos necesarios para la salvación. De tal suerte, el verdadero evangelio de gracia más fe predicado por Pablo, según Efesios 2:8 al 9, degenera en un falso evangelio de fe más obras, según el cual la salvación se obtendría no solo por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz, conforme el evangelio que se nos presenta en 1 Corintios 15, 3 al 4, sino también por cumplir con toda una serie de requisitos. Por ejemplo, bautismo en agua, congregarse, tomar la Santa Cena, evangelizar, diezmar, vestirse de una determinada manera, etc. De este modo se mantiene la fe, pero se suman las obras humanas que disminuyen o directamente reemplazan a la gracia divina. La refutación bíblica para esta herejía la podemos encontrar en Efesios 2, 8 al 9, donde podemos leer: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y también la podemos encontrar, la refutación bíblica a esta herejía, en Tito 3:5, donde podemos leer: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Constituye una herejía cualquier enseñanza que redefina la persona de Jesucristo. Por ejemplo, negar su deidad, es decir, su divinidad, su origen divino, negar su nacimiento virginal, su vida sin pecado y su resurrección física de entre los muertos. La refutación bíblica para esto la encontramos en varios pasajes escritos por el apóstol Juan. El primero lo encontramos en 1 Juan 2, 22 al 23, donde podemos leer: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre.
En 1 Juan 4, 1 al 3 podemos leer: amados, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Otro pasaje también de Juan es 1 Juan 4:15, donde podemos leer: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en él y él en Dios. Y otro pasaje también de Juan es 1 Juan 5:1, donde el apóstol nos escribe: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Constituye una herejía llamada antinomianismo la enseñanza que presenta la gracia como una licencia para pecar. La refutación bíblica a esta herejía la encontramos en unos pasajes escritos por Pablo. El primero es Romanos 5:20 al 21, donde podemos leer: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Sin embargo, Pablo, en otros pasajes también del libro de Romanos, posteriores a este que acabamos de leer, nos enseña que la gracia en ninguna manera es una licencia para pecar. Por ejemplo, en Romanos 6:1 al 2, el apóstol nos escribe: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y en Romanos 6:15 el apóstol nos escribe: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Constituye una herejía cualquier idea que proponga un camino alternativo a Jesucristo y o superador de la cruz para llegar al cielo, existiendo los siguientes pasajes en las Escrituras. En Juan 14:6 podemos leer: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y en Hechos 4:11 al 12 podemos leer: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Constituye una herejía predicar mensajes que afirmen una verdad negando otra u otras, o enfatizan una verdad más que otra u otras, es decir, cuando se instala una idea incorrecta, manipulando, es decir, editando la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando se predica un evangelio admonitorio de amenazas y advertencias y nunca se predica sobre la gracia, o viceversa. Constituyen herejías las que dominan la teología del catolicismo romano. Algún día haremos un estudio hablando de ellas, a saber: el purgatorio, colocar a un hombre, es decir, al apóstol Pedro, como fundamento de la Iglesia en lugar del Mesías, solo para justificar el origen bíblico del pontificado de Roma; la pretensión del Papa de usurpar el lugar de la Trinidad Divina al hacerse llamar Santo Padre, Sumo Pontífice y Vicarius Figli Dei; el falso evangelio de obras, la exaltación de María hasta la condición de semidiosa;
la idolatría en general, el ritual retorcido de sacrificar a Cristo en cada misa dado por la transustanciación del pan y del vino en el sacramento de la Santa Cena, que los católicos llaman Eucaristía, y la tradición y el magisterio como única fuente de revelación. Las Escrituras advierten sobre añadir o quitar de ellas. En Deuteronomio 4.2 podemos leer: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. En Gálatas 1:8 al 9 podemos ver cómo el apóstol Pablo blinda su evangelio con la siguiente maldición. Él escribe: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En el anterior pasaje que acabamos de leer, la palabra anatema significa maldito. En Apocalipsis 22:18 al 19 podemos ver otra maldición para proteger, en este caso, el contenido del libro de Apocalipsis. En este pasaje podemos leer: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es importante señalar la diferencia entre una falsa doctrina y los meros desacuerdos denominacionales. Diferentes grupos congregacionales ven temas secundarios en las Escrituras de manera diferente. Estas diferencias no son siempre debido a la falsa doctrina por parte de alguien. Las políticas de la Iglesia, decisiones de los líderes, el estilo de la adoración, todos están abiertos a discusión, ya que no se tratan directamente en las Escrituras. Incluso aquellos temas que se abordan en las Escrituras a menudo son debatidos por discípulos de Cristo igualmente sinceros. Las diferencias en la interpretación o en la práctica no califican necesariamente como una falsa doctrina, ni tampoco deben dividir al cuerpo de Cristo. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 1:10, donde el apóstol Pablo nos escribe: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Sin perjuicio de que toda herejía es peligrosa, hay tres que merecen un cuidadoso estudio, y son el gnosticismo, el antinomianismo y el falso evangelio de obras. La mayoría de las cartas apostólicas, la primera, segunda y tercera de Juan, primera y segunda de Pedro, Santiago, Judas, Hebreos y casi todas las epístolas de Pablo, están escritas para combatir alguna o algunas de estas tres herejías que hemos mencionado, que no son nuevas, sino que por el contrario se expandieron junto con el evangelio verdadero recibido de Jesucristo por los apóstoles, incluido el apóstol Pablo, claro está. La palabra gnosticismo proviene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento, y surge de la mezcla de corrientes filosóficas y religiosas que llegaron a fusionarse con el cristianismo primitivo en los 3 primeros siglos de nuestra era, convirtiéndose finalmente en un pensamiento declarado herético después de una etapa de cierto prestigio entre los intelectuales cristianos. Puede hablarse de un gnosticismo pagano y de un gnosticismo cristiano, aunque se desarrolló preponderantemente dentro del cristianismo. Según esta doctrina, los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis o conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse. El ser humano es autónomo para salvarse a sí mismo.
El gnosticismo es una mística secreta de la salvación. Se mezclan creencias orientales e ideas de la filosofía griega, principalmente platónica. Es una creencia dualista, el bien frente al mal, el espíritu frente a la materia, el ser supremo frente al demiurgo, el espíritu frente al cuerpo y el alma. En la filosofía gnóstica, el demiurgo es la entidad que, sin ser necesariamente creadora, es impulsora del universo. En la filosofía idealista de Platón y en la mística de los neoplatónicos, el demiurgo es considerado un dios creador del mundo y autor del universo. Demiurgo significa literalmente maestro, supremo artesano, hacedor. Su carácter iniciático, por el cual ciertas doctrinas secretas de Cristo estaban destinadas a ser reveladas a una élite de iniciados. La gnosis era, pues, la forma suprema de conocimiento solamente al alcance de los iniciados. La salvación no es solo para una élite de iluminados, sino para todo aquel que crea. Esto lo podemos ver claramente en Juan 3:16, donde podemos leer: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no es un Dios que permanezca oculto a los hombres. El apóstol Juan en su primera carta escribe precisamente contra el gnosticismo, contra esta herejía del gnosticismo. En 1 Juan 1:5 podemos leer: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Cuando la Biblia dice aquí que Dios es luz, bueno, sí, significa que Dios no tiene pecado, que es santo, pero Juan está hablando más que nada de la revelación de Dios. Lo que Juan está enseñando es que Dios no es un Dios esotérico, oscuro, escondido, sino que por el contrario Dios nos ha revelado quién es y lo que Él espera de nosotros. Es decir, Dios nos ha revelado su voluntad. Esta es una clara enseñanza contra el gnosticismo, que, como hemos dicho, es una herejía que infiltró el cristianismo primitivo, que afirma que el conocimiento de Dios solo está reservado a una élite de iniciados, siendo la gnosis, que proviene del griego, que significa conocimiento, la forma suprema de conocimiento solamente al alcance de los iniciados. Además de la nueva era, la masonería, institución de neto corte iniciático, está ampliamente basada en el gnosticismo. De aquí que son un grupo de iniciados, miembros de una logia u orden secreta, pueden ser iluminados con un conocimiento superior, totalmente inaccesible al mundo profano, es decir, al mundo no masónico, el cual, según los propios masones, se encuentra en tinieblas. Quienes ingresan a la masonería lo hacen para recibir la luz de la masonería, la cual se refiere al conocimiento iniciático que los masones pretenden adquirir y que les permite acceder al conocimiento y a la verdad, y los ilumina en el camino que deben recorrer para poder salir de las tinieblas. Por ser Inglaterra el origen de la masonería actual, muchos creen que la letra G se refiere a Dios. Dios en inglés se pronuncia y se escribe God. También se relaciona la letra G, la famosa letra G de los masones, con gnosis, genio o geómetra. Recordemos cuáles son las tres grandes luces de la masonería. Son la ley sagrada, que puede ser cualquier libro sagrado: la Biblia, la Torá, el Corán, es decir, para los cristianos, para los judíos, y el Corán para los musulmanes. La segunda es el compás, que representa la imagen del pensamiento y del espíritu relacionado con la justicia, prudencia y la veracidad. Y la tercera es la escuadra, que es símbolo de la materialidad de la creación y representa el ángulo recto que forma el principio de toda construcción, rectitud moral y la conciencia del hombre. Los iniciados no se salvan por la fe en el sacrificio de Cristo, sostiene esta creencia herética del gnosticismo, sino que se salvan mediante la gnosis, que es un conocimiento, como hemos dicho, que ellos consideran superior a la fe. Ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse. El mismo conocimiento de las verdades trascendentes producía la salvación. Según las diversas corrientes, la importancia de practicar una vida cristiana podía variar,
siendo en cualquier caso algo secundario. Puede verse que el gnosticismo es una de las fuentes del antinomianismo, que es la segunda herejía que vamos a ver. El conocimiento sin Dios como medio de acceder a Él entenebrece el corazón y provoca necedad. Dice la Biblia. Esto lo encontramos en Romanos 1, 21 al 22, donde podemos leer: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No somos salvos por obras, incluido el conocimiento, sino solo por gracia, por medio de la fe en el Evangelio, presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4, es decir, en lo que Cristo hizo en la cruz. Pablo habla de esto en varios pasajes. El primero es un pasaje muy citado por nosotros en nuestros estudios acerca de la gracia y de la salvación, y es Efesios 2, 8 al 9, donde el apóstol Pablo nos escribe: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En Tito 3:5, el apóstol Pablo nos escribe: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En Romanos 3:24, el apóstol Pablo vuelve a escribir: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. También hay otros pasajes que hablan de esto. Uno es Hechos 15:11, donde habla Pedro, aquí el apóstol Pedro en el concilio de Jerusalén, y dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, es decir, que los gentiles. Y en 1 Pedro 1, 18 al 19, el apóstol Pedro escribe también aquí lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El carácter dualista del gnosticismo, por el cual se hacía una división tajante entre la materia y el espíritu. El mal y la perdición estaban ligados a la materia, mientras que lo divino y la salvación pertenecían a lo espiritual. Por esa razón no podía existir salvación alguna en la materia ni en el cuerpo. El ser humano solo podía acceder a la salvación a través de la gnosis, es decir, del conocimiento. La Biblia dice que somos seres tripartitos. Esto lo dice en 1 Tesalonicenses 5:23, donde podemos leer: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos en espíritu, alma y cuerpo, ya que el cuerpo va a ser restaurado en un cuerpo de gloria en el rapto o arrebatamiento de la iglesia. En 1 Corintios 15, 51 al 55 podemos leer: he aquí os digo un misterio, escribe el apóstol Pablo: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Siendo la materia el anclaje y origen del mal, sostiene el gnosticismo, no es concebible que Jesucristo pudiera ser un ser divino y asociarse a un cuerpo material a la vez, puesto que la materia es contaminadora. Por esa razón surge la doctrina del cuerpo aparente de Cristo,
dentro del gnosticismo, según la cual la divinidad no pudo venir en carne, sino que vino en espíritu, mostrando a los hombres un cuerpo aparentemente material. Esto se llama docetismo. Otras corrientes sostienen que Jesucristo fue un hombre vulgar que en la época de su ministerio fue levantado y adoptado por una fuerza divina. Esta herejía, claro está, se llama adopcionismo. Otras doctrinas afirman que la verdadera misión de Cristo era transmitir a los espíritus humanos el principio de autoconocimiento que permitía que las almas se salvaran por sí mismas, a liberarse de la materia. Otras enseñanzas proponían incluso que Jesús no era un ser divino. El apóstol Juan vuelve a escribir contra las enseñanzas heréticas del gnosticismo en cuanto a la persona de Cristo. En 1 Juan 4, 2 al 3, el apóstol Juan nos escribe: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan también habla del anticristo en un pasaje muy conocido, también de 1 Juan, en 1 Juan 2, 18 al 19, donde el apóstol nos escribe: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El apóstol Juan dice: ya es el último tiempo. Es decir, Juan creía que en su época ya se vivían los últimos tiempos. Muchos de nosotros a su vez creemos que los últimos tiempos son estos que estamos viviendo ahora. Pero ¿cuáles son los últimos tiempos? Los últimos tiempos comenzaron a vivirse inmediatamente después de la cruz de Cristo. Ahí se dio vuelta el reloj de arena e inició la cuenta regresiva hasta el rapto de la iglesia en primer lugar y hasta la segunda venida de Cristo en segundo lugar. Con la cruz de Cristo el reloj profético de Dios, que es Israel, se detuvo en la semana 69. Queda por cumplirse aún una última semana de años, que son 7 años, que es la tribulación, para que se termine de cumplir la famosa profecía de las 70 semanas de Daniel, que surge del libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. El apóstol Juan habla aquí de los anticristos, es decir, de una actitud de muchos. Cuando escuchamos la palabra anticristo la relacionamos de inmediato con un personaje que aparece en Apocalipsis 13:1, que vendrá a liderar la última rebelión contra Dios en los últimos 7 años de la historia del gobierno humano. Esta es la semana 70 de Daniel. Este personaje, que aparecerá en los últimos días, también es mencionado por Daniel en Daniel 9:27 y por el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:3 al 10. Esto es cierto, pero también es cierto que anticristo es una actitud contra Cristo, su obra en la cruz y su reino. De hecho, los que tienen esa actitud son dominados por uno de los espíritus inmundos o demonios desencadenados por Satanás contra la iglesia, llamado precisamente el espíritu de anticristo. Pero lo más importante es lo que dice Juan respecto de los anticristos. Él dice: salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. No se pierdan este detalle. Los anticristos están dentro de la iglesia, no fuera. Tenemos la tendencia a pensar que los anticristos son los ateos, los científicos, los que profesan otras religiones. Es decir, solemos pensar que los anticristos están fuera de la iglesia. Pero Juan dice que están adentro cuando dice: no todos son de nosotros. Juan no se está refiriendo a los que están fuera de la iglesia, que ya sabemos que no son de nosotros. Se está refiriendo a los que están dentro de la iglesia. ¿Y quién es anticristo? Juan responde a esta pregunta en 1 Juan 2, 22 al 23, donde él escribe: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es anticristo, en definitiva, el que niega que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Otros pasajes similares contra esta enseñanza herética también de Juan son, por ejemplo, 1 Juan 4:15, donde podemos leer: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. En 1 Juan 5:1 podemos leer: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él.
Todo aquel que niegue la divinidad de Jesucristo es anticristo. El apóstol Pablo escribe en Tito 2:13 lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en Colosenses 2:8 al 9, el apóstol Pablo nos escribe: mirad que nadie os engaña por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Siguiendo la idea de la condenación de la materia, algunas corrientes dentro del gnosticismo afirmaban que era necesario el castigo y el martirio del cuerpo para, a través del padecimiento de la carne, contribuir a la liberación del espíritu, propugnando un modo de vida ascético. Sin embargo, otras corrientes afirmaban que, siendo la salvación dependiente únicamente de la gnosis del alma, el comportamiento del cuerpo era irrelevante, disculpándolo de toda atadura moral y liberándolo de toda clase de goces. Nuevamente puede verse aquí que el antinomianismo se origina en el gnosticismo. Otras enseñanzas reprobaban la multiplicación de la materia, siendo así la procreación establecida en Génesis 1:28 un acto condenable. También existían corrientes que, al igual que el platonismo y las filosofías orientales, creían en el retorno cíclico de las almas a la prisión de la materia a través de la reencarnación, condenada por la Biblia en Hebreos 9:27. El iniciado igualmente buscaba romper este ciclo a través de la gnosis, a través de la iluminación en las religiones orientales. Ni el ascetismo ni el martirio de la carne conducen a Dios. No hay ninguna obra humana superadora de la cruz de Cristo. El castigo que merecíamos por nuestra rebeldía lo recibió Cristo en la cruz del Calvario. En Isaías 53:10 podemos leer: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y en 1 Corintios 15:3 al 4, el apóstol Pablo nos escribe: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La condenación de la procreación es antibíblica. En Génesis 1:28, Dios mandó lo siguiente: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. La doctrina de la reencarnación también es antibíblica. En Hebreos 9:27 podemos leer: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. En la cima de los seres existe un Dios, sostienen los gnósticos, un ser perfecto e inmanente cuya propia perfección hace que no tenga relación alguna con el resto de los seres imperfectos. Es inmutable e inaccesible. Descendiendo en una escala de seres emanados de aquel, llegamos al demiurgo, antítesis y culmen de la degeneración progresiva de los seres espirituales y origen del mal. En su maldad, el demiurgo crea al mundo, la materia, encadenando la esencia espiritual de los hombres a la prisión de la carne. En este escenario se libra una batalla entre los principios del bien y el mal, la materia, que es apariencia, y el espíritu, que es sustancia. Podemos ver paralelismos claros con el zoroastrismo. La materia no fue creada por ningún demiurgo, sino solo por Dios. En Génesis 1:1 podemos leer: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis 1:16 podemos leer: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, que es el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, que es la luna. Hizo también las estrellas, dice el versículo.
Y en Génesis 2:7 podemos leer: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No es verdad que Dios sea inaccesible y que no se relacione con seres imperfectos. Podemos ver a Dios hablar con Adán y Eva luego de la caída. Lo podemos ver en Génesis 3:9 al 13, donde podemos leer: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Podemos ver a Dios hablar con Abraham. En Génesis 12:1 podemos leer: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y en Génesis 17:1 podemos leer: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Podemos ver a Dios hablar con Isaac. En Génesis 26:1 al 2 podemos leer: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Podemos ver a Dios hablar con David. En 1 Crónicas 14:10 podemos leer: entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. En la cima de la jerarquía humana, sostienen los gnósticos, estaban los iniciados, en los que es predominante el espíritu. Ellos pueden experimentar la gnosis y acceder así a la salvación. Por debajo está el resto de los cristianos, en los que predomina el alma sensible y que se pueden salvar siguiendo la guía de los primeros, es decir, de los iniciados. En la parte más baja están aquellos en los que predomina el cuerpo, es decir, la carne, y que por tanto no alcanzarán la salvación. Para Dios no existe ninguna jerarquía entre los humanos. En Romanos 2:11 podemos leer: porque no hay acepción de personas para con Dios. Finalmente, el obispo Irineo de León declaró herejía el gnosticismo en el año 180 después de Cristo, parecer que comparte la Iglesia Católica. La palabra antinomianismo viene de la palabra griega anomos, donde a significa no o sin y nomos significa ley, con lo cual la palabra antinomianismo significa sin ley. El antinomianismo es la doctrina que sostiene que la ley moral no es obligatoria para los cristianos como regla de vida. El antinomianismo fue llamado así por Lutero cuando su viejo amigo Juan Agrícola, nacido en 1492 y muerto en 1566, enseñó que los cristianos están totalmente libres de la ley, esto es, de la ley moral tal como Moisés la estableció. Sin embargo, el antinomianismo como doctrina apareció mucho tiempo antes, entre los siglos I y II, y como vimos está asociado al gnosticismo. El antinomianismo se refiere en suma a la práctica, desde ya herética, de vivir sin la debida consideración de la rectitud de Dios, a emplear la gracia de Dios como si fuera una licencia para pecar y a confiar en ella para ser limpio del pecado sin condiciones. En otras palabras, ya que la gracia es infinita, sostienen los antinomianistas, y somos salvos por gracia, entonces podemos pecar cuanto queramos y aún así continuar siendo salvos. Pablo escribe en Romanos 5:20 al 21 lo siguiente: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.
Pablo explicó la razón por la cual fue dada la ley. En Romanos 4:15 él dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y en Romanos 5:13 también nos escribe, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Antes de la ley de Moisés, como es lógico, había pecado en el mundo, pero no se podía inculpar a nadie. Al no estar establecido qué estaba bien y qué estaba mal, no había transgresión punible, es decir, castigable. Acto seguido, Pablo agrega en Romanos 6:1 al 2 lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y en Romanos 6:14 al 15 agrega, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Los que creen en esta herejía, llamada antinomianismo, no son salvos y es muy fácil de comprobar. Somos salvos por gracia por medio de la fe en el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4 y no por obras conforme lo establece Pablo en Efesios 2, 8 al 9 y Tito 3, 5. Ya que la hemos mencionado, vamos a definirla. La gracia es el favor inmerecido de Dios por medio del cual podemos ser salvos, podemos obedecer, aunque no de manera perfecta, los mandamientos de Dios y podemos llevar una vida con la santidad que Dios exige. La gracia es la actividad unilateral llevada a cabo por Dios por medio de la cual Él está atrayendo todo el tiempo las almas hacia sí mismo. Siendo la gracia la causa de la salvación, accedemos a ella por medio de la fe, conforme lo podemos ver en Romanos 5:2. La fe debe estar puesta en lo que hizo Cristo en la cruz, es decir, en el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4. Cuando oímos el Evangelio con fe, es decir, cuando lo creemos, junto con la salvación, recibimos al Espíritu Santo, conforme lo establece Pablo en Gálatas 3:2, el cual no solo viene a morar, conforme 1 Corintios 3:16 y 6:19, sino que además es sellado en nosotros, según lo establece Pablo en Efesios 1, 13 al 14, Efesios 4, 30 y 2 Corintios 1, 21 al 22. Una vez que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, comienza su obra, siendo una de ellas la convicción de pecado, según lo podemos ver en Juan 16, 8, lo cual significa que cada vez que pecamos, aún siendo salvos, el Espíritu Santo nos convencerá de que hemos pecado y nos guiará primero hacia el arrepentimiento y luego finalmente hacia la confesión en los términos de 1 Juan 1, 9. Pablo dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, que es el Espíritu Santo, la perfeccionará, es decir, la hará cada vez mejor hasta el día de Jesucristo, que es el día del rapto, conforme lo escribe Pablo en Filipenses 1:6. Es Dios morando en nosotros, el que produce en nosotros tanto el querer, el dejar de pecar, como el hacer, el que podamos lograrlo por su buena voluntad, dice Pablo en Filipenses 2:13. Como puede apreciarse, aquel que malinterpretando la gracia confiesa a Cristo y vuelve una y otra vez en forma continua y sostenida a revolcarse en el barro cenagoso del pecado, no tiene al Espíritu Santo morando consigo, es decir, no es salvo. El Espíritu Santo jamás comenzó en él obra alguna, motivo por el cual mucho menos podrá perfeccionarla en los términos de Filipenses 1:6. El Espíritu Santo se recibe por el oír el Evangelio con fe. Esto lo podemos ver en Gálatas 3:2, donde el apóstol les pregunta irónicamente a los Gálatas lo siguiente: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu con mayúscula, es decir, el Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, sin fe el Espíritu Santo no puede recibirse, conforme lo establece el propio Jesucristo en Juan 14, 17. Esto sucede con una innumerable cantidad de personas que han confesado a Cristo, pero lo han hecho sin fe, es decir, sin creer en el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4. Por más gracia que haya, y vaya si la hay, sin fe la salvación no acontece porque, en primer lugar, la fe es el boleto de entrada a la gracia, conforme lo establece Romanos 5:2, que es la causa de la salvación, según Efesios 2:8, y en segundo lugar porque sin fe es imposible agradar a Dios, conforme lo establece Hebreos 11:6. Jesucristo mismo habló contra esta herejía. En Mateo 7:22
al 23 hay unos pasajes muy interesantes. En estos pasajes el Señor Jesucristo dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La frase hacedores de maldad en estos pasajes que acabamos de leer proviene del griego de la palabra anomos, que ya hemos visto, donde a significa no o sin, y nomos significa ley, es decir, sin ley. Como vimos, esta es la esencia del antinomianismo. Lo que Cristo está diciendo es lo siguiente: apártense de mí los de ustedes que, habiendo confesado mi nombre como Señor, vivieron en la tierra como si yo nunca les hubiese dejado una ley para obedecer. Muchos dicen: soy cristiano, pero ni saben lo que son las leyes de Cristo. No les importa. Cristo está diciendo: tú dices que eres mi discípulo, pero vives tu vida como si nunca te hubiera dado una ley para obedecer. Tú vives como quieres y haces todo conforme a tus pensamientos, todo conforme a la carne y a lo que el mundo está haciendo, y dices que yo soy tu Señor. Eso es mentira. Apártate de mí. Por último, muchos confunden el Antiguo Pacto con la ley de Moisés y en general con el Antiguo Testamento. Como sabemos, el Antiguo Pacto fue reemplazado por el Nuevo Pacto. Si bien esto es cierto, muchos hacen el siguiente razonamiento equivocado. ¿Cómo? En primer lugar, la ley de Moisés y en general el Antiguo Testamento constituyen el Antiguo Pacto, y sabiendo que, en segundo lugar, el Antiguo Pacto fue reemplazado por el Nuevo Pacto, que es el Nuevo Testamento, entonces, en tercer y último lugar, el Nuevo Pacto nos libera de la obligación de cumplir la ley de Moisés y en general el Antiguo Testamento. Mientras las afirmaciones de los apartados 1 y 3 directamente son falsas, la afirmación del apartado 2 es parcialmente falsa o parcialmente verdadera, ya que si bien es cierto que el Nuevo Pacto reemplazó el Antiguo Pacto, es falso que el Nuevo Pacto sea el Nuevo Testamento. Vamos a demostrar que este razonamiento es equivocado, sobre todo definiendo correctamente lo que es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Comencemos por decir que el pecado siempre se levantó como una barrera, es decir, como un muro entre Dios y los hombres. Para restablecer la comunión con Dios interrumpida a causa del pecado, era necesario expiar, que significa cubrir el pecado. Y la expiación solo se lograba derramando sangre. En Hebreos 9:22 podemos leer: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La salvación en el Antiguo Testamento se lograba intentando cumplir las obras de la ley de Moisés, y al ser esta incumplible, como podemos ver en Gálatas 5:3 y Santiago 2:10 al 11, expiando, es decir, cubriendo las transgresiones a la misma con la sangre de los animales que se sacrificaban continuamente en el templo. Esta era la esencia del pacto que Dios hizo con Israel por medio de la ley de Moisés. En el Antiguo Pacto, la que se derramaba era la sangre de animales en los sacrificios del templo continuamente, una y otra vez. En el Nuevo Pacto, la que se derramó fue la sangre de Cristo una sola vez. La palabra expiar tiene connotaciones diferentes según estemos en el Antiguo Pacto o en el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto significaba cubrir el pecado temporalmente, porque la sangre de los animales no podían quitar de en medio el pecado. Esto lo podemos ver en Hebreos 10:1 al 4, donde podemos leer: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecer, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. En el Nuevo Pacto, la palabra expiar adquiere un nuevo significado, y es el de quitar de en medio el pecado en forma definitiva, porque la sangre de Cristo es superior a la sangre derramada de los animales. Esto lo podemos ver en Hebreos 9:24 al 26, donde podemos leer: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, es decir, de animales. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para
para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y en Hebreos 10:14 podemos leer, porque con una sola ofrenda hizo Cristo perfectos para siempre a los santificados. El Antiguo Pacto no es el Antiguo Testamento, sino que consiste en el derramamiento de la sangre de animales una y otra vez en el sistema de sacrificios del templo descrito en la ley de Moisés. El Nuevo Pacto no es el Nuevo Testamento, sino que consiste en el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz una sola vez, descrito en la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos, que forma parte del Nuevo Testamento, fue escrita para demostrar la obsolescencia del Antiguo Pacto, ahora reemplazado por el Nuevo Pacto establecido a partir de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Lo que fue derogado y reemplazado es el Antiguo Pacto por el Nuevo Pacto. Es decir, ya no es la sangre de los animales derramada una y otra vez en el templo, sino la sangre de Jesucristo derramada una sola vez en la cruz del Calvario, la que expía, es decir, la que quita definitivamente de en medio el pecado. Cuando se dice que el Antiguo Pacto quedó obsoleto, es decir, que no se usa en la actualidad, que ha quedado claramente anticuado, lo que se quiere decir es que lo que quedó obsoleto es el sistema levítico de sacrificios de animales inserto en la ley de Moisés, y no la propia ley de Moisés o todos los libros del Antiguo Testamento, todo lo cual es palabra de Dios que jamás quedará obsoleta. ¿A quién se le puede ocurrir que los 10 mandamientos insertos en Éxodo 20, el famoso decálogo, ya no está vigente? No matarás, no robarás, no adorarás a dioses ajenos, no cometerás adulterio. ¿Quedó acaso todo esto sin vigencia? Por supuesto que no. Al respecto, Jesús dijo en Lucas 16:17 lo siguiente: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Y luego el Señor agregó en Mateo 5:18 lo siguiente: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Pero el cielo y la tierra todavía no han pasado. Esto está todavía en el futuro y es mencionado en el libro de Apocalipsis, en el siguiente versículo de Apocalipsis 21:1, donde el apóstol Juan escribe: había un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y esto que ve Juan, un cielo nuevo y una tierra nueva, ocurre al finalizar el reinado milenial de Cristo, que es la séptima y última dispensación, es decir, 1000 años después del retorno de Cristo a la tierra, de su segunda venida. Fíjense ustedes cuánto tiempo todavía seguirá vigente la ley de Moisés. De esta forma, los que afirman que la ley de Moisés ya no resulta aplicable a nuestras vidas, se equivocan porque hemos demostrado ampliamente su vigencia. Lo único que ya no está vigente de la ley de Moisés para la Iglesia son disposiciones de orden civil, como la ley del levirato, que podemos encontrar en Deuteronomio 25:5 al 10, y las leyes sobre la esclavitud, por motivos obvios. La esclavitud ya no existe, contenidas en Éxodo 21:1 al 11, Deuteronomio 15:12 al 18 y Levítico 25:39 al 40, y disposiciones de orden alimentario, como podemos ver la prohibición de comer carne de cerdo para los judíos, inserta en Levítico 11:7, lo cual fue abolido por el Señor en el Nuevo Testamento, conforme se nos relata en Mateo 15:11 y Hechos 10:9 al 16. La salvación ya no se alcanza por obedecer la ley de Moisés, sino por gracia, por medio de la fe en el Evangelio, presentado en 1 Corintios 15:3 al 4, y no por obras, conforme escribe Pablo en Efesios 2:8 al 9 y Tito 3:5. Pero la ley de Moisés y todo el Antiguo Testamento es palabra de Dios que sigue vigente y que sigue siendo aplicable a nuestras vidas, y por eso el antinomianismo es totalmente antibíblico. La carta apostólica por excelencia que combate esta herejía es Gálatas, escrita por el apóstol Pablo. El evangelio que Pablo predicó no lo aprendió de ningún hombre, sino que le fue revelado por Jesucristo, conforme lo relata el propio apóstol en Gálatas 1:11 al 12. Y lo que Pablo predicó es que la salvación es por gracia, por medio de la fe en el evangelio presentado en 1 Corintios 15:3 al 4, y no por obras, conforme el apóstol Pablo escribe en Efesios 2:8 al 9 y Tito 3:5. Ya lo hemos hecho, pero vamos a volver a
puede definir la gracia. La gracia puede ser definida como el favor inmerecido de Dios por medio del cual los hombres pueden ser salvos, vivir en santidad y obedecer sus mandamientos. La gracia es la actividad unilateral de Dios por medio de la cual Él está continuamente atrayendo las almas hacia sí mismo. Siendo la gracia la causa de la salvación, el modo de acceder a la gracia es por medio de la fe, conforme lo establece Romanos 5.2 en el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4. Nada más, según Pablo, se nos requiere para ser salvo. Este Evangelio predicado por Pablo claramente es un Evangelio de gracia más fe. Desde ya este Evangelio predicado por Pablo tuvo sus enemigos, no tanto en griegos y romanos, sino más bien en los falsos maestros judaizantes, a los cuales podemos ver en acción en el libro de los Hechos escrito por Lucas como complemento de su Evangelio. En Hechos 15:5 podemos leer: pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estos judíos, si bien habían tenido fe, el pasaje que acabamos de leer dice habían creído, rápidamente añadieron obras, circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Es decir, si bien ellos reconocían la fe como elemento necesario para alcanzar la salvación, estos falsos maestros desecharon la gracia predicada por Pablo, añadiendo obras a la fe necesaria para la salvación. Estos falsos maestros judaizantes decían a los nuevos convertidos al cristianismo, si eran judíos, que no debían abandonar el judaísmo, es decir, que debían seguir guardando la ley de Moisés, y si eran gentiles, es decir, los judíos, que antes de convertirse al cristianismo, primero tenían que convertirse al judaísmo y circuncidarse. Este falso evangelio puede ser llamado de fe más obras. Algunos de estos falsos maestros ya se habían infiltrado en la iglesia de Galacia. Por esto Pablo escribe la carta a los Gálatas para combatir este problema. Primero Pablo les dice a los Gálatas que está maravillado por la rapidez con que se dejaron influenciar por un evangelio diferente. En Gálatas 1:6 al 7 el apóstol les dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y luego les dice en Gálatas 2:21: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En el lenguaje de Pablo, la ley es sinónimo de obras y la palabra justicia significa salvación. Lo que Pablo está diciendo a los Gálatas es que si la salvación fuese por nuestras obras, entonces Cristo murió en vano. Es decir, si bastara con nuestras obras para salvarnos, ¿no hubiese sido más fácil y menos doloroso que Cristo hubiese igualmente descendido del cielo a entregarnos su evangelio, y el que creía se salvaba y el que no se condenaba? ¿Cuál es el verdadero peso de la cruz en la ecuación de la salvación? ¿Será que necesitamos inicialmente 100% de la cruz de Cristo para salvarnos y luego son nuestras obras las que nos mantienen salvos? ¿Fue la cruz el anticipo pagado por nuestra salvación y luego quedamos pagando el resto de las cuotas con nuestras propias obras? En suma, ¿será que somos partícipes de nuestra salvación junto con Cristo? Visto y considerando que nadie en su sano juicio puede pensar que es salvo en un 100% por sus obras, quitando de lugar totalmente la cruz de Cristo, la herejía en este caso radica básicamente en pensar que participamos de nuestra salvación con nuestras obras. El eslogan de esta herejía sería el siguiente: somos salvos por la cruz de Cristo. Es cierto, pero nosotros ayudamos con nuestras obras. Este pequeño giro alcanza y sobra para pervertir la fe y dejar de alcanzar la salvación. La Biblia define la fe de la siguiente manera, en Hebreos 11:1, donde podemos leer: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa fe debe estar puesta 100% en el Evangelio, es decir, en lo que Cristo hizo en la cruz. En 1 Corintios 15, 3 al 4 podemos leer: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Si parte de nuestra fe está puesta en nuestras obras, la fe puesta en la cruz de Cristo es inferior al 100%. Esta fe parcial en la cruz de Cristo no salva, es decir, no permite entrar en la gracia, conforme lo establece Romanos 5:2, que es la causa de la salvación, según lo establece Efesios 2:8.
El 100% de la gloria por nuestra salvación corresponde a Dios por dos razones. La primera es que Dios no comparte su gloria con nadie. Esto lo podemos ver en Isaías 42:8, donde podemos leer: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y en segundo lugar, porque las mejores obras de los mejores hombres son delante de Dios nada más que trapos sucios. Esto lo podemos ver en Isaías 64:6, donde podemos leer: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Cabe destacar que en la época de Isaías, los trapos de inmundicia mencionados por el profeta eran los trapos que contenían la menstruación de las mujeres. Así son nuestras supuestas buenas obras, nuestra propia justicia delante de Dios, trapos sucios. Pablo continúa inquiriendo a los Gálatas al preguntarles, no sin cierta ironía, si habían recibido al Espíritu Santo por las obras de la ley o por el haber oído con fe el Evangelio. Y esto lo hace en Gálatas 3:2 al 5, donde podemos leer: esto solo quiero saber de vosotros, inquiere el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Recibisteis el Espíritu con mayúscula, es decir, el Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu con mayúscula, por el Espíritu Santo, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu con mayúscula, que es el Espíritu Santo, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Luego Pablo les explica a los Gálatas que la ley fue un medio y no un fin. Esto lo hace en Gálatas 3:23 al 26, donde podemos leer: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, dice Pablo, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La palabra ayo significa, en este pasaje que acabamos de leer, guía o tutor. Es decir, para Pablo la ley fue una especie de guía o tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos salvos por la fe. Consumado esto, es decir, venida la fe, la ley perdió toda eficacia para salvar. Y finalmente Pablo les advierte a los Gálatas acerca de las consecuencias de abandonar el Evangelio de gracia más fe que él les había predicado para volver a buscar la salvación por medio de obedecer la ley de Moisés. Y esto lo hace Pablo en Gálatas 5:1 al 4, donde podemos leer: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pablo les dice a los Gálatas que la ley era un yugo del cual Cristo los había hecho libres y al que no debían volver. Para el apóstol Pedro, al igual que para Pablo, la ley también era un yugo. Esto lo podemos ver en Hechos 15, 10 al 11, donde podemos leer: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, refiriéndose a los gentiles. Pretender volver a la ley de Moisés para buscar la salvación por medio de las obras implicaba lisa y llanamente desligarse de Cristo y caer de la gracia, conforme lo dice Pablo en Gálatas 5:4. Caer de la gracia es salirnos de ella, y es cuando empezamos a confiar en nuestras propias obras para justificarnos delante de Dios. Por el contrario, renunciar a justificarse delante de Dios por nuestras obras es la puerta de entrada a la gracia.
Para los que confían en sus obras, el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4, es decir, lo que Cristo hizo en la cruz, no fue suficiente para alcanzar la salvación, motivo por el cual la obra redentora de Cristo en la cruz se completaría, según ellos, con nuestras propias obras. Vendríamos a ser algo así como corredentores junto con Cristo. De nuevo, esta clase de fe mal direccionada no permite entrar en la gracia, conforme lo establece Romanos 5.2, siendo que la gracia es la causa de la salvación, según Efesios 2.8. Debemos dejar de poner la fe en nuestras propias obras y direccionarla 100% a lo que hizo Cristo en la cruz, es decir, al Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4. Esta fe es la única que salva. La salvación en el Antiguo Testamento se lograba intentando cumplir las obras de la ley de Moisés, y al ser esta incumplible, expiando las transgresiones a la misma, derramando sangre de animales en el templo. Esta era la esencia del pacto que Dios hizo con Israel por medio de la ley de Moisés. Pero la salvación por obedecer y cumplir las obras de la ley, que era la esencia del antiguo pacto, se transformó en una herejía en el nuevo pacto. Pablo les aclara además a los Gálatas que aquellos que estaban rechazando la gracia y pretendían salvarse por las obras de la ley, tendrían que guardar toda la ley. ¿Por qué Pablo les diría esto? Por lo que dice Santiago en Santiago 2.10, donde el apóstol Santiago dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. El evangelio que predicó Pablo es un evangelio que puede ser definido como gracia más fe. El falso evangelio que se levantó contra el verdadero evangelio de Pablo es un evangelio que puede ser definido como de fe más obras. Satanás es astuto y sabe que no puede eliminar la fe de la ecuación de la salvación, ya que todo el mundo desconfiaría de semejante doctrina. Por eso trata de reemplazar la gracia divina por las obras humanas. Pablo dice que somos salvos por gracia por medio de la fe en el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4 y no por obras, conforme lo establece Efesios 2, 8 al 9 y Tito 3, 5. Pero muchos piensan que somos salvos además por nuestras propias obras, y he aquí la disputa. Si la Biblia es tan contundente en cuanto a que la salvación no es por obras, conforme lo establece claramente Efesios 2, 8 al 9 y Tito 3, 5, ¿por qué este falso evangelio de obras aún así ha logrado penetrar en la iglesia? Bueno, en la iglesia católica este falso evangelio de obras no solo ha penetrado, sino que domina totalmente su teología en materia de salvación. Para los católicos las obras tienen tanto peso que directamente creen que participan de su salvación con sus propias obras, a punto tal de que las buenas obras directamente son vistas como una moneda de pago para comprar la salvación. No de otra concepción deriva la importante obra caritativa llevada a cabo por el catolicismo romano. El fin es loable, pero la motivación desde ya es equivocada. En la iglesia protestante este falso evangelio de obras también ha penetrado, pero a diferencia de la iglesia católica domina parcialmente su doctrina en materia de salvación, y es aquí donde este falso evangelio de obras se viste de herejía, porque mientras el catolicismo romano es un cristianismo totalmente infiltrado y prostituido, el protestantismo fue fundado por Martín Lutero y sus precursores para preservar la verdadera iglesia de Jesucristo. Este falso evangelio de obras fue rechazado de plano por los principios fundacionales de la Reforma protestante, que pueden resumirse en las famosas 5 solas. Sola Escritura, que significa solo la Escritura; sola fide, que significa solo la fe; sola gratia, que significa solo la gracia; solus Christus, que significa solo Cristo; y soli Deo gloria, que significa la gloria solo para Dios. Afirmar que la salvación es por gracia, sola gratia, por medio de la fe, sola fide, y no por obras como lo afirma la Biblia en Efesios 2, 8 al 9 y Tito 3, 5, sola Escritura, implica reconocer que la salvación es solo por Jesucristo, solus Christus, y que toda la gloria por nuestra salvación es solo para Dios, soli Deo gloria. Podemos ver entonces cómo la teología protestante pura rechaza de plano este falso evangelio de obras, es decir, esta herejía.
Pero ¿qué lugar ocupan las obras en la teología protestante? Los protestantes no afirmamos que un cristiano no tenga que tener obras. Las obras en definitiva son la manifestación externa, es decir, el fruto de la fe que decimos tener. Lo que intentamos decir es que esas obras no nos salvan por la sencilla razón de que no son nuestras, sino de Dios. Y es ahora cuando todos los pasajes de Efesios 2 escritos por Pablo cobran sentido. Vamos a leer ahora de Efesios 2:8, no al 9, sino hasta el versículo 10, donde podemos leer: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y no se pierdan el detalle de lo que Pablo dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras en las que se manifiesta nuestra fe, como dice Pablo, fueron preparadas por Dios de antemano. Es decir, están totalmente inspiradas por el Espíritu Santo, conforme lo leímos en Efesios 2:10. No son nuestras. No somos salvos por nuestras obras, sino que somos capaces de hacer buenas obras porque somos salvos. Es decir, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Al respecto, Jack Kelley, el reconocido ensayista bíblico norteamericano, muy citado por nosotros en nuestros estudios y lamentablemente fallecido en el otoño americano del año 2015, observa: a algunas personas les encanta señalar el aparente conflicto entre la doctrina de Pablo de salvación solo por la fe y los pasajes de Santiago, en Santiago 2:14 al 17 y versículos 26, en los cuales el apóstol afirma que la fe sin obras es muerta. Pero los contextos, dice Jack Kelley, son totalmente diferentes. Pablo estaba hablando acerca de la raíz de nuestra salvación y Santiago estaba hablando acerca de su fruto. Ambas posiciones, dice Jack Kelley, son correctas. Cuando Pablo dijo que por gracia somos salvos por medio de la fe y no por obras, y lo hizo en Efesios 2:8 al 9 y Tito 3:5, él estaba hablando acerca de la raíz de nuestra salvación, la cual es la fe solamente. Santiago estaba hablando sobre lo que sucede después que somos salvos, que es el fruto de nuestra salvación, el cual es nuestra fe que se manifiesta a sí misma en la manera como vivimos nuestra vida. Santiago está diciendo lo mismo que Jesús, es decir, que por sus frutos los conoceréis, conforme surge de Mateo 7:16. Santiago no estaba hablando de lo que se necesita para ser salvos, ni de combinar la obediencia a la ley con nuestra fe para completar nuestra salvación. El discurso de Santiago en el concilio de Jerusalén en Hechos 15:24 al 29 confirma esta idea. Santiago estaba hablando acerca de cómo podemos saber si somos salvos. Si nuestra fe se manifiesta a sí misma en buenas obras hacia los demás, entonces podemos estar seguros de que la misma es genuina. Si no es así, entonces es meramente teórica o especulativa, una posición meramente intelectual que hemos adoptado. Las personas creyentes no tienen que hacer por ellas mismas esas buenas obras, dice Jack Kelley. De hecho, tienen que proponerse no hacerlas. El Espíritu Santo es quien va a impulsar a cada persona creyente a hacer actos de caridad y amor de acuerdo a las circunstancias, en los términos de Efesios 2:10. Pablo estaba hablando sobre lograr la salvación y Santiago estaba hablando sobre demostrar nuestra salvación por nuestras acciones. Cuando oímos con fe el Evangelio presentado en 1 Corintios 15:3 al 4, junto con la salvación, recibimos al Espíritu Santo conforme lo establece Pablo en Gálatas 3:2, el cual no solo se queda morando en los términos de 1 Corintios 3:16 y 6:19, sino que además es sellado en nosotros, según Efesios 1:13 al 14, Efesios 4:30 y 2 Corintios 1:21 al 22. Es cuando el Espíritu Santo comienza su obra en nosotros, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, conforme surge de Juan 16:8. En primer lugar, el Espíritu Santo nos convence de pecado, es decir, cada vez que pecamos Él nos va a hablar y nos va a guiar primero hacia el arrepentimiento y finalmente hacia la confesión en los términos de 1 Juan 1:9. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos convence de justicia, es decir, nos hace ver que nuestra propia justicia, nuestras propias obras no alcanzan para justificarnos delante de Dios, sino que Jesucristo es nuestra justicia delante de los ojos de Dios, conforme lo establece Romanos 3:22. Y finalmente, y en tercer lugar, el Espíritu Santo nos convence de juicio, es decir, nos hace ver que o merecemos el cielo por creer en el Evangelio presentado en 1 Corintios 15:3 al 4, o merecemos el infierno por rechazarlo. En otras palabras, el Espíritu Santo nos hace entender el plan de Dios. Quienes, además de la obra de Cristo en la cruz, presentada en 1 Corintios 15:3 al 4, confían en sus propias obras para alcanzar la salvación, en cuanto a la obra del Espíritu Santo, tienen problemas con el apartado 2, es decir, el Espíritu Santo aún no ha logrado convencerlos de que su propia justicia, es decir, sus propias obras, no alcanzan para justificarse delante de Dios, y es en esta obra donde el Espíritu Santo tiene que seguir trabajando en ellos.
Hay muchas herejías, esto es cierto, pero también hay una verdad que es la palabra de Dios, según surge de Juan 17:17. La única manera de detectar, combatir y ser libre de las herejías es conociendo la verdad, conforme surge de Juan 8:32. ¿Cómo podemos conocer la verdad? A través del estudio sistemático y ya no alcanza solo con leer las Escrituras, con la guía del Espíritu Santo, conforme surge de Juan 16:13, y aplicando correctamente los principios de la hermenéutica bíblica, que es la técnica de interpretación de los textos bíblicos. El tema central de las Escrituras es la salvación. Es imperioso entonces que alcancemos a comprender la doctrina de la salvación por gracia, por medio de la fe en el Evangelio, presentado en 1 Corintios 15:3-4, y no por obras, conforme Efesios 2:8-9 y Tito 3:5. ¿Por qué? Porque el Evangelio de la gracia en general es enemigo de casi todas las herejías que existen, y en particular es enemigo de las 3 herejías que estudiamos en este video, que son el gnosticismo, el antinomianismo y el falso evangelio de obras. Todas las herejías tienen un origen demoníaco en los términos de 1 Timoteo 4:1, y todas tienen por objetivo trastornar alguna verdad fundamental de la Biblia, en especial aquellas que resultan necesarias para alcanzar la salvación. Bueno, llegamos al final de este estudio bajo la forma de video. Espero que les haya gustado, que haya resultado entretenido y que resulte de bendición y de edificación para todos aquellos que terminen viendo este video. Y nos estamos despidiendo hasta el próximo estudio, seguramente también bajo la forma de video. Dios los bendiga. Amén.